Que el Señor les bendiga. Es un gozo grandísimo poder disfrutar de este día de adoración juntos, buscando al Señor con todo el corazón. ¿Estoy bien así? ¿Sí? Quiero invitarles a todos a que puedan abrir conmigo sus Biblias en el Salmo 48. Salmo 48. Vamos a leer juntos este salmo y en esta mañana vamos a rogarle al Señor que a través de estas palabras gloriosas podamos ser edificados como iglesia. Salmo 48. Vamos a leer todo este salmo que va del versículo 1 al versículo 14. Salmo 48. La palabra del Señor dice así en el Salmo 48. Grande es el Señor y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, su santo monte. Hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra es el monte Sión, en el extremo norte, la ciudad del gran rey. Dios en sus palacios se dio a conocer como baluarte, pues he aquí los reyes se reunieron, pasaron juntos, ellos la vieron y quedaron pasmados, se aterrorizaron y huyeron alarmados. Allí se apoderó de ellos un temblor, dolor como el de mujer que está de parto. Con el viento solano tú destrozas las naves de Tarsis. Como lo hemos oído, así lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Dios la afirmará para siempre. En tu misericordia, oh Dios, hemos meditado en medio de tu templo. Oh Dios, como es tu nombre, así es tu alabanza hasta los confines de la tierra. Llena de justicia está tu diestra. Alégrese el monte Sión, regocíjense las hijas de Judá a causa de tus juicios. Andad por Sión e id alrededor de ella, contad sus torres, considerad atentamente sus murallas, recorred sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera, porque este es Dios, nuestro Dios por siempre jamás. Él nos guiará hasta la muerte. Les voy a invitar a todos a que podamos inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos para clamar al Señor su ayuda en esta mañana. Gracias, Señor, por darnos el privilegio tan maravilloso de estar juntos, adorándote, buscándote, porque tú eres digno de suprema alabanza. Gracias por las cosas maravillosas que hemos escuchado hasta este momento, recordando la centralidad de la adoración a tu nombre y de la razón por la cual somos iglesia. Señor, ahora yo quiero suplicarte que puedas darnos tu misericordia al abrir nuestra mente y ser iluminados por el Espíritu Santo para entender la verdad y la gloria de este texto en el que podemos ver y contemplar a esa Jerusalén mejor, mayor, tu pueblo, y que podamos ser desafiados a través de estas mismas palabras al considerar el enorme privilegio de ser tu pueblo. Señor, ten misericordia de mí y ten misericordia de esta iglesia que hoy me escucha. Que tú puedas ser glorificado en todas las cosas. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y amada iglesia, hemos tenido una preciosa introducción a este salmo que voy a predicar en esta mañana. Hemos hablado un poco de la estructura del salmo y quiero solamente introducirlo diciendo las siguientes cosas. En primer lugar, el sermón de esta mañana lleva por título La gloria de la casa del rey. La gloria de la casa del rey. Y es mi propósito a través de este sermón llevarnos a contemplar, a meditar en lo que el pasaje dice con respecto a Jerusalén. La Jerusalén de abajo, pero que es una sombra de aquella Jerusalén de arriba que es su pueblo. Y al contemplar eso, que eso nos mueva a las gloriosas responsabilidades que tenemos. Tantos privilegios, tanto que Dios ha hecho por nosotros, no nos puede llevar a otra cosa que tener que vivir conforme a esa realidad que hoy somos en Él. Por lo tanto, espero que al contemplar este texto seamos motivados, llenos de consuelo, pero también movidos a la responsabilidad al llevar este tan alto privilegio.
Amén. Este es un salmo de júbilo o alabanza en medio del triunfo. Como decía bien el pastor Héctor, cada salmo fue puesto por la guía del Espíritu Santo en el lugar que Dios quiso ponerlo para que podamos aprender a través de toda esa estructura que Dios nos dio, el hecho de que Dios es fiel a su pueblo y que aún en medio de las tribulaciones, dolores y preocupaciones que hay en el peregrinaje, siempre suena gozosas para nuestra alma las palabras de esperanza, de que ese Rey soberano no ha abandonado a su pueblo, de que ese Rey soberano sigue siendo fiel. Y este es un salmo de regocijo, de victoria, de gozo. Es una exaltación a Dios y la gloria de su poderío al poder proteger y ser fiel con su santa ciudad, Jerusalén. Algunos han tratado de precisar el contexto de este pasaje y la verdad es que nadie lo sabe con exactitud. Algunos han tratado de pensar que es posiblemente la victoria sobre Moab y sobre Amón que está descrita en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. La verdad, no sabemos a qué victoria se refiere, no sabemos exactamente en qué momento fue. Lo que sabemos es que se exalta y se describe la alegría y el regocijo del pueblo al ver cómo Dios libera a su pueblo con su mano poderosa y ha puesto a Jerusalén y a su santa ciudad en un lugar elevado y la llama mi pueblo, mi ciudad, el lugar de mi corazón, y nosotros podemos mirar eso claramente. Una de las cosas importantes que vamos a hacer en este sermón es tratar de probar por qué el cuadro que aparece en este texto y en este salmo es algo que prefigura la victoria y el regocijo del pueblo de Dios, su iglesia, la Jerusalén celestial. Así que voy a tratar de probarlo en algo que quizás es evidente para nosotros ya, pero es importante volver a tomar de todas esas herramientas que tenemos para estudiar la palabra y poder mirar con exactitud que en este pasaje lo que vemos es una sombra real. Hay regocijo, hay gozo, hay una ciudad terrenal a la que se le llama mi ciudad, pero que todo eso es simplemente un eco muy tenue de algo que está proyectando y señalando hacia algo que es mucho más grande que vendría. Y que por lo tanto este pasaje sirve como una sombra que nos introduce a una realidad más gloriosa que nosotros hoy la disfrutamos en parte. En otras palabras, mis hermanos, la gloria de esta casa del Rey, la gloria de esta ciudad celestial, la gloria de este lugar que el Señor señaló en la tierra, es una sombra de la gloria de lo que nosotros somos y lo que nosotros seremos por causa de la fidelidad de este Rey que nos ha querido escoger sin haber nada en nosotros que pudiera llamar su atención, sin que haya ninguna cosa en nosotros que pudiera haber propiciado este encuentro o esa elección, sino solamente su gracia. Así que yo quiero que me acompañes a considerar este texto en dos encabezados principales, que es en lo que nosotros vamos a invertir nuestro tiempo. En primer lugar, los versículos del 1 al 8, vamos a considerar la proclamación de la gloria de la iglesia de Dios. La proclamación de la gloria de la iglesia de Dios, en los versículos 1 al 8. Pero en segundo lugar, vamos a considerar también la responsabilidad de esta iglesia gloriosa delante de su Dios. La responsabilidad de esta iglesia gloriosa delante de su Dios. Y lo veremos en los versículos 9 al 14. Pero antes de poder nosotros introducirnos en el primer encabezado, la proclamación de la gloria de la iglesia de Dios, yo quiero que consideren conmigo las razones por las que nosotros hemos afirmado en esta mañana que este texto que habla de Jerusalén terrenal, que habla del monte Sión, es solamente una sombra que está proyectando y señalando hacia lo que nosotros somos hoy como iglesia. ¿Por qué podemos afirmar algo así? Y a propósito, déjenme abrir un paréntesis aquí. Qué importante es entender el por qué afirmamos eso, sobre todo cuando tenemos un mundo evangélico que en su totalidad o en su gran mayoría siguen proclamando a Israel como el pueblo de Dios
y mirándolo en ese lugar elevado que aparece en este texto, hoy en medio de esas guerras que se siguen desatando y que vemos el sufrimiento y el dolor, escuchamos lo que el pueblo evangélico dice. Israel es la nación de Dios, ora por la paz en Israel, y muchos seguramente nos han preguntado cuál debería ser nuestra postura sobre eso. ¿Cómo deberíamos orar por lo que pasa en Medio Oriente? Espero que en esta pequeña introducción de por qué estoy afirmando que esto es una sombra de lo que nosotros somos hoy, pueda ayudar a que tengamos una mayor claridad sabiendo, y por cierto adelanto esto, que debemos orar por Israel, como debemos orar por las naciones que sufren en medio de la guerra, porque lo único que trae el pecado del hombre y el egoísmo es la destrucción del propio hombre. Por lo tanto, debemos orar por ellos, pero quiero explicarte y quiero mostrarte y quiero recordar contigo el por qué Israel es solo una sombra, que era considerada y llamada como el pueblo de Dios en ese tiempo, pero que estaba proyectando a una realidad mayor que hoy se cumple felizmente en ese pueblo de Dios que siempre ha sido el Israel de Dios. Permíteme darte algunas razones que pudieran servir para entender esto. Para eso, en primer lugar, tenemos que considerar lo que se conoce como teología bíblica. Todos los predicadores somos exhortados a tener que estudiar la palabra de Dios y enseñarla, no aislándola en su contexto o en sus lugares, sino tratando de ver toda la Biblia como si fuera una gran imagen en donde en ese paisaje maravilloso que se traza, la cruz de Cristo está en medio. Y cuando tú ves todos los pasajes de la Biblia, no todos tienen a la cruz de Cristo en medio, pero todos hacen parte de un cuadro maravilloso, glorioso, grandísimo, en donde la cruz es el centro. Por lo tanto, aunque no todo pasaje habla directamente de Cristo, todo pasaje está conectado con Cristo por causa de estar en ese marco de referencia. Piensa en esto. Si la cruz estuviera en este paisaje imaginario del que te estoy hablando, estuviera en el centro y mi pasaje está en esta esquina de este cuadro, no está nada de la cruz que está pintada en medio, pero este cuadro está conectado con el resto del cuadro en donde Cristo es su centro. Por lo tanto, Cristo está en toda la Biblia, no directamente, pero sí a través de esta historia de redención. Dios, aquel Dios bendito, soberano, que ha establecido un único plan desde el principio, ha trazado ese plan desde el principio, llevándolo a su desarrollo a través de todo lo que reveló de manera progresiva y llevándolo hasta el final en su consumación. Por eso nosotros podemos encontrar a lo largo de toda la Biblia ecos, imágenes, figuras, temas que se repiten constantemente y que nos llevan a recordar que eso que estamos mirando aquí siempre apunta a una realidad mayor. El pastor Héctor hizo una preciosa reflexión hablando de cómo terminaba el Antiguo Testamento o la Biblia de los hebreos, en un trono vacío. Y es importante cuando uno lee teniendo en mente lo que estoy diciendo, cada rey de Israel que tú lees, cada historia de esos reyes, dice, y este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero no quitó el lugar alto. Y este caminó en los pasos de David su padre, pero pasó esto. Cada historia, cada recuento es simplemente un recordatorio. Todos esos reyes son parte de una sombra que va proyectando hacia algo más grande que todavía no había llegado. Y por eso el trono tenía que estar vacío. Pero finalmente un día llegó ese rey con todas las estipulaciones y todo lo que se requería para poder sentarse en el trono de David, su padre. Ese rey será rey por toda la eternidad. Tomó ese rey, ese reino en ese derecho legítimo y hoy está sentado en el trono, pero un día ese reino será consumado. Esa imagen, esa idea, todo eso se traza a través de la Biblia. Así también, cuando nosotros consideramos la habitación de Dios en medio de un pueblo, el hecho de que Dios llame a un pueblo, mi pueblo, que Él quiera vivir con ellos, que los llene de bendiciones, de promesas, de esperanzas futuras. Todo eso está apuntando constantemente hacia una realidad que es mayor.
Por eso Pablo puede decir en el Nuevo Testamento que no todo Israel es Israel. Por eso nosotros afirmamos que la iglesia no ha reemplazado a Israel, sino que la iglesia es el Israel de Dios. Esos creyentes que por la fe se han abrazado de la promesa de aquel que vendría o de aquel que ya vino, si vivieron en el tiempo del Nuevo Testamento, todos ellos son el verdadero Israel de Dios. Por lo tanto, en este cuadro que estamos pintando en esta mañana, hay una ciudad a la que Dios protegió, cuidó, estableció, bendijo, se reveló, le dio responsabilidades, una ciudad física, la Jerusalén terrenal. Pero esa Jerusalén terrenal era una sombra que estaba apuntando hacia una realidad mayor. Y lo sabemos porque la Biblia directamente lo declara. Quiero que veas conmigo rápidamente lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 24. Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 24. La palabra del Señor dice en el libro de Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 24. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Y entonces dice el texto: no se han acercado a eso, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aquí el autor nos está enseñando cuál es la intención y cuál fue siempre la intención de Dios al poder revelarse en ese monte, al poder dar instrucciones al pueblo, al poner todas esas señales alrededor de ese monte. Era para mostrar que había algo mayor que llegaría, un pacto mayor que se revelaría un día. Y entonces el autor aquí nos está explicando: no, ustedes no se han acercado a ese antiguo pacto. Ustedes no se han acercado a ese monte que tiraba todos esos efectos para mostrar el poderío de Dios. Ustedes se han acercado al monte de Dios, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. En otras palabras, eso que Jerusalén prefiguraba y era solo una sombra, es el verdadero lugar al que nosotros hemos llegado a través de Cristo Jesús, nuestro bendito mediador. La Biblia lo declara expresamente: el verdadero pueblo de Dios es aquel de la fe y no el de un linaje simplemente humano o físico o de la sangre, sino aquellos que ponen su confianza y han creído como Abraham, el padre de aquellos que tienen fe. Pero hay muchos otros lugares donde se aclara que Jerusalén es una sombra de lo que hoy somos. Por ejemplo, en Gálatas 4:26, no lo vamos a buscar, pero Pablo hace referencia a esas dos Jerusalén. La que está abajo, la cual está todavía en esclavitud, hablando de la Jerusalén física, y luego habla de la Jerusalén de arriba. Esa que es de hombres libres y de mujeres libres, que no son por un linaje o por sangre, sino por la fe. Por lo tanto, Jerusalén, el monte Sión, la ciudad de Dios terrenal, es solo una sombra que proyecta hacia una realidad más gloriosa que hoy vivimos, pero que un día la viviremos con mayor esplendor cuando sea consumado. También nosotros podemos saber que esa Jerusalén terrenal no era a quien se hablaba en todo el esplendor, en pasajes como cuando habla de
su protección para siempre o el hecho de que serían nación para siempre, sabemos que no se puede estar refiriendo solo a la Jerusalén terrenal, sino que es una sombra de algo mayor, porque las promesas que se hicieron no se cumplieron ni se cumplirán en la Jerusalén terrenal, sino en una Jerusalén mayor, la cual finalmente verá el triunfo de su rey protegiéndola y llevándola con seguridad hasta el final. Por lo tanto, mis hermanos, en esta introducción que estoy haciendo, quiero que entonces partamos desde este principio. Lo que vamos a mirar en el Salmo 48 es algo que está hablando de nosotros. Sí, habla de esa Jerusalén anterior. Sí, habla de la Jerusalén terrenal, pero también cuando escuches el eco terrenal de esas palabras, piensa cómo eso se proyecta hacia una realidad mayor de la que hoy nosotros somos parte, pero escucha esto, de la que nosotros en el futuro disfrutaremos en su máxima consumación también. La tenemos, ya somos su pueblo, pero todavía no lo somos como lo seremos. Cuando ese reino sea consumado y el rey gobierne físicamente sobre toda la tierra. Y entonces su pueblo se disfrutará de esa comunión que hoy solo la tenemos por la fe, pero que un día será cambiada por un precioso cuadro que nuestros ojos podrán ver. Me encanta la estrofa del himno que dice que un día nuestra fe se tornará en una preciosa realidad. Hoy lo vemos por la fe, hoy lo creemos y es una realidad que tenemos, pero un día nuestros ojos verán al Rey cara a cara. Y eso es lo que se presenta en este precioso salmo. Así que rápidamente consideremos estos dos encabezados en los versículos 1 al 8 y 9 al 14. En primer lugar, la proclamación de la gloria de la iglesia de Dios. Yo quiero que veas conmigo los versículos 1 al 8 una vez más y que podamos considerar algunos detalles importantes que aparecen en este texto. Salmo 48, versículos del 1 al 8. Grande es el Señor y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, su santo monte. Hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra es el monte Sión, en el extremo norte, la ciudad del gran rey. Dios en sus palacios se dio a conocer como baluarte, pues he aquí los reyes se reunieron, pasaron juntos, ellos la vieron y quedaron pasmados, se aterrorizaron y huyeron alarmados. Allí se apoderó de ellos un temblor, dolor como el de mujer que está de parto. Con el viento solano tú destrozas las naves de Tarsis. Como lo hemos oído, así lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Dios la afirmará para siempre. Quiero que consideres conmigo en estos primeros 8 versículos 3 cosas en las que se proclama la gloria de esta Jerusalén terrenal que está apuntando hacia esa gloria de su iglesia. En primer lugar, esa gloria radica en la responsabilidad que Jerusalén había recibido. En el versículo 1 dice que en esa ciudad era en donde se debía alabar a ese rey y lo llama su santo monte. Jerusalén tenía la responsabilidad de ser el lugar en donde de toda la tierra sea el lugar donde se alabara a ese Dios de los cielos, a ese Dios creador de todo, al único Dios verdadero. Si alguien quería saber algo sobre ese Dios, debía venir a Jerusalén y escuchar lo que Dios había revelado. No era en otro lugar de la tierra, no era en otras ciudades, no era en otras naciones. Tenían que venir a ese santo monte, porque en ese monte se conocía que se alababa al Dios verdadero. En ese monte también se enseñaba las cosas que este Dios verdadero había revelado. Estaba la ley, estaban los profetas, estaban los sacerdotes, estaban los maestros del pueblo. Cualquiera que quisiera saber cómo conocer al Dios verdadero tenía que acercarse a esta santa ciudad. Amados hermanos, qué precioso recordatorio para nosotros de esa gloria que la iglesia tiene. ¿No dice el libro de Efesios, la carta a los Efesios, en el capítulo 3, acaso
que aún los ángeles se inclinan para poder escuchar las cosas maravillosas que Dios le quiso revelar a su iglesia. Lo quiso hacer en este tiempo. Por muchos años fue un misterio que no había sido revelado, pero que a través de los santos apóstoles y los profetas se reveló, y que hoy esa gloria bendita de ese misterio de Cristo que ha sido revelado es mostrado a todos los hombres y a los ángeles a través de su iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad gloriosa de proclamar el nombre de Dios y que Dios sea conocido entre los hombres a través de esa verdad que se publica y se predica. ¡Qué honor! ¡Qué bendita gloria la que tiene la iglesia! Mucho mayor a la de la Jerusalén terrenal, la que hoy nosotros tenemos. Si alguien quiere saber cómo conocer al Dios verdadero, debe venir y escuchar en donde se proclama esa verdad, para que puedan saber qué es lo que Él espera de ellos, cómo adorarle, cuál es su nombre, qué es lo que Él demanda de todos los hombres y qué es lo que Él nos manda que debemos creer. Es la iglesia quien ha recibido esa bendita responsabilidad. Columna y baluarte de la verdad. Aquel lugar en donde se enseña la verdad de Dios, pero también, como veíamos hoy, en donde la centralidad de todo lo que hacemos es darle la gloria a aquel único que es digno de toda nuestra devoción. Por eso somos una iglesia, para adorar a aquel que es digno de ser alabado. Hoy lo hacemos en este estado de inicio de este reino, pero un día lo que está pasando aquí, cuando cantamos, cuando nos juntamos, cuando se proclama la verdad, será algo que será en el mundo entero, cuando el reino sea consumado y el rey vuelva por segunda vez. Por eso bien se ha dicho que esto es solo una antesala de esa bendita eternidad en la que estaremos haciendo lo que hoy hacemos imperfectamente, y por eso necesitamos reformarnos todo el tiempo y volver a la palabra y quebrantar nuestros corazones y volver a pedirle perdón al Señor. Pero va a llegar un día donde eso sea perfecto, completo, y donde seguiremos haciendo lo que hoy hacemos en la tierra. De aquí se proclama la gloria de Dios y aquí se adora al único Dios verdadero. Amén. Por eso decía el amado J.C. Ryle, hablando en ese sermón conocido de un pecador en el cielo. ¿Qué quieres hacer en el cielo?, le pregunta a un falso creyente. ¿Qué quieres hacer en el cielo? ¿Y qué vas a ir a buscar allá si en la tierra no disfrutas de estar con tus hermanos o de adorar a ese Dios al que se va a adorar por toda la eternidad? Lo que hacemos hoy aquí, lo que hacemos imperfectamente hoy aquí, un día lo haremos de una manera gloriosa, donde ya no seamos impedidos por nuestro propio pecado, por nuestra propia incapacidad, siempre como criaturas, siempre limitados y siempre separados de aquel que es el Creador y que se acerca a nosotros como un acto de condescendencia, pero ya no en esta situación caída en la que seguimos luchando con nuestro pecado. Lo que hoy hacemos, lo haremos por toda la eternidad, porque el privilegio que hemos recibido está conectado con esta gloriosa responsabilidad. En segundo lugar, esta gloria de la iglesia, que también es vista en la sombra de la gloria que tenía la Jerusalén terrenal, la vemos no solo en la responsabilidad que habían recibido, sino en su relación con este Rey de gloria. Esta ciudad es una ciudad diferente. De ninguna otra ciudad Dios proclama: esta es mi ciudad, esta es mi morada, aquí es donde yo habito. Y eso es lo que hace que haya una gloria especial en esa Jerusalén terrenal, o que hubiera, y que hoy nosotros disfrutemos de eso. Es no solo la responsabilidad, es la relación que tenemos con el Rey de gloria. Piensa conmigo en lo que dicen los versículos 2 y 3. Hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra es el monte Sión, la ciudad del gran Rey. Y luego el versículo 3 dice: y Dios en sus palacios, Dios se dio a conocer como baluarte.
Hay una relación distinta. La había en el Antiguo Testamento con esta Jerusalén terrenal. Dios dijo, yo habito en medio de ellos. Dios dijo, yo peleo por ellos. Pero eso era una sombra de algo glorioso que hoy vivimos. Hermanos, nosotros somos el pueblo de Dios. Algo que ha sido un pueblo que ha sido adquirido por medio del sacrificio de nuestro Redentor. Hemos sido comprados por precio. La relación que nosotros tenemos con el Rey de Gloria es una relación única, gracias a los méritos de Cristo Jesús. Y por lo tanto, si hay una gloria en medio del pueblo de Dios, no es por quienes lo componen, sino por la relación que Dios ha querido tener con nosotros, que no merecemos nada. El Rey de Gloria quiso mirar sobre este pueblo y encontrar en esta elevación, estoy usando el lenguaje metafórico, encontrando en esta elevación el gozo con el cual Él nos ve, la ciudad que Él proclama como suya, donde Él se presenta como aquel que protege y recibe la gloria en medio de esa ciudad. Hermanos, lo hemos hablado antes, pero quiero volver a repetir esta idea. Es tan paradójico que Dios habite en un lugar donde quizás la gente no lo buscaría. En el antiguo mundo, en las diferentes culturas paganas, cuando trataban de hacer templos para sus dioses, hacían cosas inmensas, increíbles de ver. Porque ellos decían, así como se ve su casa, así debe ser la gloria de aquel que habita esa casa. Por lo tanto, la gente se maravillaba al llegar y ver templos como la diosa Diana, o ver las construcciones inmensas del Olimpo o los dioses griegos. Era inmenso, tenía que llamar la atención porque ahí habitaban estos dioses que para ellos eran inmensos. Lo paradójico es que el único Dios verdadero siempre escogió habitar en medio de un pueblo donde no están ni los sabios, ni los ricos, ni los que tienen capacidades especiales o extraordinarias, sino gente común y corriente, comprada por esa sangre, al precio más alto de todos, para poder tener comunión con Él y disfrutar de esa comunión con Él. Hablando de Efesios capítulo 1, Juan Calvino hace un comentario muy interesante, donde él dice que entonces Cristo ha sido levantado hasta lo sumo, sentado en ese trono, puesto todos sus enemigos por debajo de sus pies, y luego dice, y lo puso por cabeza sobre la iglesia, la cual es su cuerpo. Y Calvino hace un comentario como este: Él, en su propio deseo, y porque Él quiso, porque Él no tiene necesidad de nada, Él ha querido encontrar su complacencia en un pueblo para poder incluso mostrarse como un cuerpo incompleto sin su iglesia. Él no nos necesita. Nunca ha necesitado de nada, ni necesitará de nada. Pero en su bondad, en esa forma de condescendencia en la que nos trata, Él ha querido gozarse y encontrar deleite en nosotros, así como lo hacía en esta forma visible de la Jerusalén terrenal. El deleite del gran rey estaba en esa ciudad, que no era la más grande, no era la más poderosa, no era la que tenía todo lo que se podía ofrecer en este mundo. Siempre hubieron ciudades más grandes e importantes que Jerusalén, pero fue esa en donde Él quiso encontrar su deleite. Siempre va a haber un pueblo más grande y mucho mejor que nosotros, pero es aquí en donde Dios ha querido encontrar su deleite. El deleite de amar a hombres y mujeres que no lo merecían y que nunca lo van a merecer. Amarlos y prometer que Él va a vivir en medio de nosotros y que hoy su presencia por medio de la fe la disfrutamos, la sentimos y podemos vivir con Él en medio de este mundo. Pero un día Él estará en medio y ese será el bendito templo, el perfecto templo, donde Él estará en medio de su pueblo y Él será la luz en medio de su pueblo. Qué bendita realidad en la que nosotros podemos pensar. Hermanos, pensar en esta gloria nos tiene que llevar a pensar en que a medida que crece la gloria con la que Dios nos ha querido tratar, nuestras responsabilidades
son así de grandes también. Pero en tercer lugar, y último en este encabezado primero, esa gloria de la iglesia no solamente está por las responsabilidades que recibió, no solamente por la relación que tiene con el Rey de Gloria, sino también en tercer lugar, por el triunfo que ese Rey le promete sobre sus enemigos. ¿Por qué Jerusalén era gloriosa en la tierra? Porque Dios había prometido que no importa quién se levantara contra ella, Él les daría la victoria porque Él peleaba por ellos. Y cuando nosotros pensamos en la realidad de lo que nosotros somos, ¿por qué hay gloria en la iglesia? Porque es una gloria incomparable que el mundo no puede entender. Es porque el Rey de Gloria ha prometido que sus enemigos, los enemigos de la iglesia, no van a poder contra ella, nunca va a ser destruida, porque Él es nuestro baluarte. A medida que pasan los años, los días, y podemos contemplar la historia de los hombres, vemos la persecución que siempre se ha desatado sobre la iglesia. Y no solo el mundo, no solo el diablo, nuestro propio pecado, las propias miserias de la vida, todo pareciera que estuviera obrando todo el tiempo presionando en contra de la realidad del alma, de lo que somos. Pero el Señor ha prometido y ha sido fiel hasta el final en que su iglesia va a ser preservada porque Él es baluarte en medio de ella. Hermanos, qué preciosa realidad en la que nosotros podemos vivir abrazados el día de hoy. El día domingo que pasó, en nuestro país tuvimos elecciones. Están pasando momentos muy difíciles en Ecuador. Y les ruego de paso que oren por nuestra nación. Pero el Señor puso en mi corazón el poder hablar sobre esa realidad. Y el título del sermón fue ¿Cómo vivir en un mundo al revés? Y tomé uno de los salmos, el Salmo 37, y comencé a enseñar qué es lo que el Señor le decía a su pueblo en medio de una realidad que era muy complicada. Encontramos esto en el libro de Salmos muchísimas veces. Está el creyente siendo fiel en lo que hace, tratando de honrar al Señor, pero mira hacia afuera y ve al malo, ve al que no teme al Señor, ve a aquel que hace su dinero de manera ilegítima y ve cómo le va bien y ve cómo prospera y ve cómo él no tiene problemas en su casa y ve cómo sus hijos no se rebelan y ve cómo sus esposos están tranquilos. Y entonces el creyente comienza a luchar en su alma, porque lo que tiene con sus ojos y lo que ve con la carne es tan distinto a lo que Dios nos dice que veamos por la fe. Por la fe vemos el hecho de vivir en obediencia, honrar al Señor, caminar correctamente en medio de un mundo al revés, donde al que hace lo malo le va bien, y entonces el alma está en ese dilema. ¿Qué hago? ¿Será que obré mal? ¿Será que caminé mal? ¿Será que en vano he guardado tu ley? Pregunta el salmista. Y la respuesta es no. Confía en aquel que nunca ha fracasado en cumplir su promesa. Solo que en este tiempo es necesario vivir como si las cosas estuvieran mal, como si viviéramos perseguidos y atribulados y con dolores. Pero es solo por un tiempo, porque va a llegar un día glorioso cuando el Rey de Gloria vuelva por segunda vez y entonces en sus brazos traerá consuelo y va a suplir y a traer todo lo que su pueblo necesitó en medio de este dolor, porque Él es fiel a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que vivimos, a pesar del dolor, a pesar de hombres malos gobernándonos. Dios sigue siendo fiel. Y hoy es necesario que nuestros ojos se abran y que sigamos entendiendo las cosas desde esta perspectiva. El triunfo vendrá. El triunfo es seguro. El Rey está en medio de su pueblo. Y aunque a veces pareciera que las cosas son al revés, cuando lo vemos con nuestros ojos de la carne, Él no ha cambiado y Él sigue siendo fiel. En estos días en los que todavía el reino ya comenzó, pero que todavía no ha sido consumado, es necesario que sigamos creyendo en aquel que va conquistando a todos esos enemigos
y los va poniendo por estrado de sus pies hasta que finalmente conquiste al último, que es la muerte. Y entonces vendrá el día glorioso en el que esa Jerusalén celestial proclamará por todo el universo: Él es nuestro baluarte. Siempre lo fue, siempre lo ha sido, pero va a llegar un día donde va a ser evidente y donde nadie lo podrá negar. Amén. Hemos visto entonces, en primer lugar, en este salmo, los versículos 1 al 8, la proclamación de la gloria de la iglesia de Dios. Y hemos visto que esa gloria puede ser vista a través de la responsabilidad que la iglesia recibió, de la relación que tiene la iglesia con el Rey de Gloria, pero también por el triunfo que ese Rey de Gloria ha prometido. Pero eso nos lleva a nuestro segundo y último encabezado en esta mañana, y es la responsabilidad que esta iglesia gloriosa tiene delante de su Rey. Y eso está en los versículos 9 al 14. En los versículos 9 al 14 nosotros encontramos un cambio natural en el Salmo, en donde se está proclamando todas estas glorias y luego a través de este Selah se hace un silencio y empieza una nueva idea que es el resultado de lo que vimos en los primeros 8 versículos. Dado que Dios nos ha dado esa gloria, dado que Dios ha proclamado que Él vive en medio de su pueblo, dado que Dios está en medio de su Jerusalén celestial, ¿qué es lo que eso entonces implica en nuestras vidas como su pueblo? Después de tantos privilegios, después de recibir cosas tan maravillosas como la que Él nos ha dado, después de llamarnos suyos y nosotros ser de Él, ¿cómo se espera que su pueblo viva a la luz de esta gloriosa realidad? Y por eso encontramos aquí las responsabilidades que nosotros tenemos por causa de la gloria que hemos recibido. Miren conmigo los versículos 9 al 14 una vez más. En tu misericordia, oh Dios, hemos meditado en medio de tu templo. Oh Dios, como es tu nombre, así es tu alabanza hasta los confines de la tierra. Llena de justicia está tu diestra. Alegres el monte Sión, regocíjense las hijas de Judá a causa de tus juicios. Andad por Sión e id alrededor de ella, contad sus torres, considerad atentamente sus murallas, recorred sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera, porque este es Dios, nuestro Dios por siempre jamás. Él nos guiará hasta la muerte. Nosotros encontramos 5 cosas que son las responsabilidades que esta iglesia gloriosa tiene, dada esta relación que tiene con su Rey, la responsabilidad que recibió y también la victoria que le ha sido prometida. Esas 5 cosas que vamos a ver ahora, tenemos que entenderlo, que nosotros hoy no podemos vivirlo perfectamente. Estamos en el reino, nuestro Rey está gobernando sobre nosotros, pero estamos en un estado imperfecto. Todavía tenemos pecado, seguimos luchando con ese remanente de pecado todo el tiempo. Estas 5 responsabilidades que vamos a ver, va a llegar un día donde las vamos a cumplir con gozo y sin ningún tipo de estorbo. Pero hoy se convierten en una lucha en contra de ese pecado remanente. Aunque amamos hacerlo, y estas 5 cosas que les voy a mencionar son cosas que están en tu alma y en la mía, porque amamos a nuestro Señor, porque Él ha cambiado nuestro corazón, porque Él es digno de nuestra vida. Pero aún así siguen siendo una lucha por causa de la imperfección en la que estamos. Así que esto es una exhortación para nuestras almas y al mismo tiempo un vistazo de lo que será en el futuro, cuando perfectamente podamos vivir y hacer estas realidades. En primer lugar, en el versículo 9 encontramos esta primera responsabilidad, que es recordar sus misericordias a su pueblo. Recordar las misericordias de Dios para con su pueblo. En el versículo 9 dice: en tu misericordia, oh Dios, hemos meditado en medio de tu templo. Este pueblo que fue elegido,
Este pueblo que es puesto en ese lugar importantísimo de gloria, es un pueblo que lo vemos aquí en el versículo 9, meditando sobre las misericordias que Dios ha tenido para con ellos. El recordar lo que Dios ha hecho por nosotros es parte de las responsabilidades que tenemos. Por eso, gloria a Dios por este día de reposo en el que podemos parar de nuestras actividades, de nuestra vida cotidiana, parar para contemplar lo que hay a nuestro alrededor, para poder contar y comenzar a enumerar, aunque no nos alcancen nunca las cuentas, todo lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestra naturaleza caída y en este pecado remanente. El recordar y el volver a pensar en todo lo que hemos recibido siempre va a ser una lucha. No en vano se habla de la ingratitud. No en vano se habla de que todos aquellos que no recuerdan el pasado están bajo la maldición de volverlo a repetir, porque se olvidan lo que pasó antes, para bien y para mal. El dolor que uno puede sentir por su pecado cuando peca y cuando el Señor lo perdona y comienza a decir: nunca más voy a hacer eso, nunca más quiero volver a sentir esto. Aún ese dolor se olvida, porque nuestra mente en esta lucha en la que estamos es propensa a olvidarse de las cosas malas que nos pasaron y que queremos tomar decisiones al respecto, así como también de las cosas buenas y todo lo que hemos recibido. Por eso es necesario recordar las misericordias de Dios para con nosotros. Amados hermanos, nunca dejen de reunirse a orar dando gratitudes al Señor por lo que Él ha hecho con ustedes. Nunca se olviden de escribir su historia y volverla a leer. Nunca se olviden los momentos en los que estuvimos solos, sintiendo dolor, sintiendo desesperanza, sin saber hacia dónde correr. Nunca se olviden que su mano siempre fue fiel, porque en el momento en que comenzamos a olvidar, comenzamos a dejar de darle gloria por lo que Él ha hecho. Y esa es una responsabilidad que Dios nos dio. Recordar sus misericordias es una forma de vivir para este pueblo glorioso que Dios ha salvado. Recuérdalo en el día de reposo. Recuérdalo al mirar tu hogar. Recuérdalo en las decisiones que has tomado. Recuérdalo al mirar el rostro de tu cónyuge cada mañana. Señor, tu misericordia ha sido bendita para conmigo. Recuérdalo cuando traigas a tu mente los lugares de donde el Señor te sacó. Porque entonces nuestra boca solo puede proclamar: gracias por lo que has hecho por nosotros. Santiago y Pedro en el Nuevo Testamento nos enseñan algo que el Antiguo Testamento lo enseña con claridad: que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Y hace algunos años escuché algo que me encanta pensar y repetirlo cada vez que viene a mi mente. ¿Cómo tú reconoces a un humilde y cómo tú reconoces a uno que es un orgulloso o un soberbio? El orgulloso siempre tiene queja en su boca, porque nada es como lo que él piensa que merece. Sí, a mí me encanta mi iglesia, pero sí, yo estoy agradecido que nos prediquen la palabra, pero sí, yo estoy contento con mi familia, mi hogar, pero es que mi esposo nunca está contento. Nada le satisface, porque siempre piensa en sí mismo tan grande, tan alto, que no es capaz de tener gratitud, sino siempre contabilizar todo lo que le hace falta y por eso nunca está contento. Pero el humilde siempre tiene palabras de gratitud en su boca, porque sabe que aún las cosas difíciles que ha tenido que vivir son parte de la misericordia de Dios para con él. Por eso el llamamiento a ser hombres y mujeres humildes nos lleva a tener que mirar la gloria de nuestro Dios y decir: Señor, todas las lágrimas, todos los dolores, todo lo que hemos padecido, ni siquiera eso lo merecíamos, porque tu presencia siempre estuvo con nosotros. Siempre nos amaste, siempre nos sostuviste, siempre fuiste fiel y nosotros no lo merecíamos. Tanta gratitud fluye del corazón del pueblo de Dios cuando toman la responsabilidad
de recordar las misericordias de Dios para con este pueblo. En segundo lugar, dada la gloria que Dios nos ha dado, tenemos una segunda responsabilidad y esa está en el versículo 10. Oh Dios, como es tu nombre, así es tu alabanza hasta los confines de la tierra, llena de justicia está tu diestra. En el versículo 10 todavía el salmista está hablando en voz alta de lo que él está meditando, en lo que él está pensando, en cómo el pueblo está tomando su mente y recordando lo que Dios ha hecho. Pero parte de lo que ellos hacen en este recordatorio es reconocer la majestad del nombre de su rey. Es recordar quién es ese rey al cual ellos sirven. Y por eso tú lo escuchas en el versículo 10 como en una forma de asombro. Oh Dios, como es tu nombre, así es tu alabanza. Así de grande, así de glorioso, así de majestuoso. Y otra vez va a llegar un día glorioso en la consumación del reino, cuando todos nosotros solamente adoremos al Señor y proclamemos su gloria en todo lo que Él ha hecho. Y recordemos lo grande que es. Por toda la eternidad nosotros seremos como trofeos que muestren que Él tuvo misericordia de aquel que no lo merecía. Y cada vez que me veas o te veas en la eternidad, vamos a poder decir, ese Rey glorioso ha salvado a este pueblo que no merecía. Su nombre es glorioso en toda la tierra. Pero quiero que pienses en esto. Dado que hoy estamos en un estado imperfecto, nuestro corazón y nuestro remanente de pecado sigue luchando no solo con el recordar sus misericordias, sino también con el reconocer la majestad de su nombre. ¿Sabes? Uno de los pecados en los que constantemente vamos a estar tú y yo es tratar de luchar lo contrario a lo que Dios nos pide. Dios hacerlo más pequeño y tú hacerte más grande ante tus propios ojos. Y en ese mal nos vamos a encontrar todos los días de nuestra vida, tratando de pensar tú que eres más grande de lo que eres y yo que soy más grande de lo que soy y por lo tanto merezco más cosas, sé más cosas, soy más digno de cosas que tengo. Y Dios comienza a ser pequeño en nuestra mente por causa de ese pecado en el que nosotros luchamos en este reino que ya inició, pero que está en su estado inicial esperando su consumación. Por eso la iglesia tiene que constantemente ponerse colirio en sus ojos. Y me gusta esa expresión del libro de Apocalipsis. Ponte colirio. Tú crees que puedes ver, pero eres ciego. Tú crees que estás vestido, estás desnudo. Necesitas del Señor, necesitas volver a Él. Y cuando uno medita en la vida de hombres que se enfrentaron a la imagen gloriosa de ver a ese majestuoso Señor, antes de verlo, siempre sentían que eran mejor de lo que eran. Pero cuando lo vieron, nunca fueron capaces ni siquiera de mantenerse en pie ante la presencia gloriosa y la imagen maravillosa de quién es ese Rey. Por eso necesitamos ese ejercicio espiritual de volver a recordar quién es Él y quiénes somos nosotros. De qué es digno Él y su nombre, cuán maravilloso y majestuoso es. Y quiénes somos nosotros para que Él haya tenido de nosotros misericordia. Hermanos, en medio de este mundo, en medio de este peregrinaje, por causa de la gloria que hemos recibido como iglesia, nuestra responsabilidad es reconocer la majestad de su nombre. Que Dios sea inmenso, infinito ante tus ojos y que seas consciente de tu pequeñez delante de Él. Cuando eso comienza a ser así, se acaban los reclamos, se acaba la jactancia, se acaba el hecho de pensar que uno puede cuestionar a su majestad. ¿Quién es este gusano para que le hable así al Rey de Gloria? Cuando esa imagen se hace clara, nosotros comenzamos a vivir de una manera en esta vida como un día lo viviremos por toda la eternidad, reconociendo la majestad de su nombre. En tercer lugar, en el versículo 11,
encontramos también otra responsabilidad. Mira conmigo lo que dice el versículo 11. Alégrese el monte Sión, regocíjense las hijas de Judá a causa de tus juicios. Y eso es regocijarnos en la justicia de las obras de Dios. Otra de las responsabilidades que hemos recibido es regocijarnos en la justicia de las obras de Dios. Este salmo y este versículo en particular tiene un paralelo con el Salmo 97:8, en el cual se vuelve a hablar de las hijas de Judá regocijándose, pero el contexto de ese salmo, de lo que viene hablando, es cómo las montañas y los montes erupcionan por la gloria de Dios y cómo los hombres perversos que tienen ídolos son juzgados por Dios. Y las hijas de Israel, al escuchar eso, al escuchar el juicio de Dios, dicen, glorioso es tu nombre. Y uno podría pensar, en medio de esta vida, en medio de este peregrinaje, luchamos con eso, porque todavía pensamos que los hombres no son tan malos, o que el juicio de Dios a veces podría ser muy severo, pero es la responsabilidad de la iglesia ejercitarse de tal manera en aprender a darle la razón a Dios en sus obras, creer que lo que Él hace es justo y por lo tanto eso siempre nos mueve a la acción. Hermanos, entender la justicia de Dios en esta tierra demanda tener que acercarnos a la palabra para que todas las cosas que están en nuestra mente puedan ser limpiadas ante la luz de esta verdad. Hay cuestionamientos que todavía seguimos teniendo en nuestro corazón. ¿Cómo puede ser que Dios juzgue a hombres que nunca han escuchado el Evangelio? ¿Y qué va a pasar con los aztecas o los mayas que vivieron antes de que el Evangelio se proclamara? ¿Y qué pasa con aquellos hombres que viven en una selva y que nunca escucharon el Evangelio? Me parece muy fuerte el juicio de Dios. Me parece que Dios es un poco injusto en juzgarlos como el resto de hombres. Cuando uno piensa así, es porque no ha visto la magnitud de la santidad de Dios. Porque cuando comienzas a contemplarla, te das cuenta que no hay nada, ninguna sola cosa que Dios haya hecho que sea injusta. Porque Él es un Dios de gracia. Pero su carácter perfecto de santidad siempre lo lleva a hacer sus juicios dignos de toda alabanza. Va a llegar un día donde nosotros dejemos de defender al hombre y comencemos a proclamar la gloria de Dios diciendo, digno eres de abrir el sello y de juzgar con tus santos juicios. Hoy todavía luchamos en nuestra mente, pero todavía hoy tenemos responsabilidades que cumplir. Si nosotros creemos en lo que Dios dice y creemos en sus juicios, entonces no podemos tener un corazón anestesiado pensando, no hay urgencia en predicar el Evangelio o no hay urgencia en que otros conozcan. Si tú reconoces el justo juicio de Dios y reconoces que Dios un día juzgará con justicia y equidad, entonces eso debería movernos a correr a las calles, a correr a las naciones y decirle, reconcíliense con Dios. Hay un día que viene un juicio, hoy no lo ves, hoy pareciera que no es así, pero no siempre va a ser como hoy es. Va a llegar un día cuando su paciencia termine todos los límites y su ira se derrame sobre el mundo. Corre a Cristo, busca auxilio, porque cuando Él te juzgue por tus pecados, lo hará justamente. Y ay de aquel que esté debajo de su santo juicio. Corre a Él, reconcíliate con Él, ven a Él, porque en aquel día, cuando todo eso esté ardiendo por la ira de Dios, su iglesia va a estar diciendo, gloria a ti por tu santo juicio. Hoy nos es difícil pensar de esa manera. Por eso necesitamos colirio y necesitamos cumplir con nuestra responsabilidad. Amén. En cuarto lugar, versículos 12 y 13, tenemos la responsabilidad de referir la gracia de Dios a las generaciones venideras. Mira lo que dice el versículo 12 y 13. Andad por Sión e id alrededor de ella, contad sus torres, considerad atentamente sus murallas, recorred sus palacios, para que lo contéis
a la generación venidera. El día de ayer que disfrutamos de este precioso tiempo de ordenación pastoral, una de las cosas que marcó mi corazón y que fue de gran beneficio fue cuando el pastor Andrés comenzó a decir, y les prometo, no solo a ustedes, sino para que nuestras generaciones puedan tener una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Qué importante es pensar en que la estructura que debe tener nuestra iglesia el día de hoy debería tener una base tan sólida, con verdades tan claras y con hombres tan fieles, que podamos pasar esto de generación en generación y que mis nietos vengan a visitar a los suyos y que digan, nuestros abuelos predicaban la palabra en ese lugar. Hermanos, un día todas nuestras generaciones y todos los hombres proclamarán el nombre de Dios y recordaremos lo que Él ha hecho de generación en generación. Hoy, de manera imperfecta, tenemos que seguirlo haciendo. De manera imperfecta, porque por causa de nuestra vida podemos ser incluso de un doble mensaje delante de nuestros hijos. Porque queriendo hacer las cosas bien, a veces pudiéramos equivocarnos. Vivir de una manera que no transmite el Evangelio tan claro como lo hacemos con nuestros labios. Pero por eso necesitamos clamar ayuda al Señor y pedirle, Señor, ayúdame a poder referir tu gracia a las generaciones que vienen, a mis hijos, a aquellos que vienen después, porque eso es parte de nuestra responsabilidad. En último lugar, en esta mañana, versículo 14, la iglesia también, por causa de la gloria que ha recibido, debe reposar su alma en el cumplimiento del plan eterno de Dios. Versículo 14, porque este es Dios, nuestro Dios, por siempre jamás. Él nos guiará hasta la muerte. Hermanos, el hecho de que nosotros tenemos a un Dios vivo, que es un Dios de vivos, nos da la esperanza, nos da la promesa de saber que su plan se cumplirá exactamente como Él lo trazó desde el principio. Qué esperanza en medio de este mundo, qué esperanza en medio de una sociedad tan corrompida para seguir trayendo hijos a este mundo, para seguir criándolos con confianza, diciendo, Señor, aunque el mundo esté al revés, aunque todo esté en oscuridad, nuestra casa será como una pequeña casa con una lamparita iluminando en medio de esta oscuridad. Tú eres fiel, tú cumplirás tu plan. Seguiremos predicando el Evangelio, aunque cada día haya más comunidades homosexuales, gente en contra de la verdad, gente que se moleste con decir, esta es la verdad, escucha lo que Dios dice. A pesar de que se levanten más y más y más, nuestra confianza está en que Dios cumplirá su plan. Y en eso podemos vivir y con esa verdad podemos morir. Él es fiel y Él le ha dado esta gloria a su iglesia. Y por lo tanto, como iglesia, tenemos estas responsabilidades maravillosas en las que tenemos que vivir. Amados hermanos, qué beneficio tan grande para nuestras vidas, nuestras almas y todo lo que somos es ser parte del pueblo de Dios. Pero qué responsabilidades tan maravillosas también, en las que necesitamos clamar por su ayuda, porque esto es lo que se demanda ante la responsabilidad tan grande y maravillosa que nos dio. No se cansen de hacer el bien, no se cansen de obedecer y creer a aquel que nos ha llamado para ser un pueblo sacado de las tinieblas hacia la luz, para poder ser una comunidad que predique la verdad en esta ciudad, que sea como una antorcha que está dando el calor y la luz que se necesita en medio de un mundo en oscuridad. Que el Señor maraville nuestra mente con la gloria de lo que Él ha querido en su misericordia que seamos, porque Él es bueno, y que nos llene el corazón de ese bendito compromiso
de que por causa de lo que Él nos ha dado, nosotros estamos en deuda y nuestra vida entera, nuestro mayor esfuerzo, lo mejor que tenemos, Él es digno de que nosotros se lo entreguemos con todo el corazón. Amén. Y si alguno no pertenece y no vive dentro de las puertas de Sion, quiero rogarte que te reconcilies con Dios. Y quiero rogarte que puedas venir corriendo hoy a sus pies. Porque lo único que hay fuera de estas paredes, y no me refiero a este precioso templo, me refiero a este pueblo glorioso, rescatado por su sangre, fuera de las paredes de ese pueblo de Dios, solo hay juicio. Pero todavía esa puerta está abierta para todo aquel que puede mirar a Cristo Jesús, reconociendo su incapacidad, reconociendo su pecado, reconociendo que no tiene nada para ofrecer y corriendo a aquel que tiene todo lo que nosotros necesitamos para ser aceptados por Dios. Ven a Él hoy, ven a Él en arrepentimiento y fe, porque hoy sigue siendo un día agradable, pero hoy es lo único que tenemos en nuestra mano. Por eso este es el día de salvación. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por los privilegios tan maravillosos que hemos recibido sin tener nada en nosotros que pueda haberlo merecido. Nos humilla pensar en tu amor tan grande por este pueblo indigno. Señor, pero al ver lo que tú has querido darnos, nuestro corazón se contriñe al ver toda la responsabilidad que has puesto y que queremos cumplirla, Señor, pero reconocemos que te necesitamos. Sé con esta amada iglesia, sosténla por tu gran misericordia, mientras disfrutan de contemplar el amor de condescendencia que tienes con ellos, de contemplar también las responsabilidades maravillosas que les has otorgado. Ayúdanos, Señor. Bendice a tu pueblo y aliméntalo en el nombre de Jesús. Amén.